Amados hermanos en Cristo, que Dios me los bendiga grandemente en esta mañana de sábado. Continuamos con nuestro pasaje de 2 de Corintios, capítulo 8. Hoy vamos a considerar el versículo 9. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Dice la palabra de Dios a través del hermano apóstol Pablo a la iglesia de Dios en la ciudad de Corintios. Pablo dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Que Dios bendiga nuestros corazones y que la palabra de Dios pueda fluir en nuestras vidas en esta mañana. Debemos recordar que uno de los grandes proyectos del apóstol Pablo fue aquella ofrenda que él organizó para ayudar a los santos, a los pobres de Judea, de Jerusalén. Y tenemos que recordar también que la iglesia de Cristo que nació en la ciudad de Jerusalén, vemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos que no había entre ellos hermanos necesitados. Algunos miembros de la iglesia, no por mandamiento de Dios, no por mandamiento de Cristo, no por mandamiento de los apóstoles, sino por el amor, ellos vendían sus propiedades, vendían sus bienes para que pudiesen cubrirse necesidades en el pueblo de Dios que nació ahí, en la ciudad de Jerusalén, en el día de Pentecostés. De hecho, el libro de los Hechos, en el capítulo 4, ¿me pueden acompañar para mostrarles algo? En Hechos capítulo 4, versículo 32, nos dice lo siguiente la palabra de Dios de aquella iglesia de Cristo que nació en la ciudad de Jerusalén en el día de Pentecostés. Dice el texto bíblico en Hechos 4, verso 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y mire lo que dice ahora, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. ¿Ven el corazón? Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Eso significa que el corazón de esta iglesia era igual que el corazón de Dios. Ningún egoísmo, ninguna avaricia, ninguna codicia. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. En el verso 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, ninguno. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. La iglesia de Cristo allá en Jerusalén era de un corazón, era de un alma, ninguno decía ser suyo de lo que poseía, y ellos colocaban sus bienes a los pies de los apóstoles para cubrir necesidades entre el pueblo de Dios. Así que pasaron algunos años y en el Hechos capítulo 11, aparece el profeta Agabo. Hechos capítulo 11, y el profeta Agabo habla una profecía, comunica una profecía a la iglesia de Cristo en la ciudad de Antioquía. Dice Hechos capítulo 11, versículo 26 en adelante, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Aquí viene. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía,
Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar ayuda, enviar un socorro a los hermanos que habitaban en Judea, los cuales en efecto hicieron enviándolos a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces, llegó la pobreza, llegó la necesidad a la iglesia de Cristo en Jerusalén, allá en Judea. Y las iglesias gentiles enviaron socorro y enviaron ayuda a las congregaciones de origen judío. Uno de los puntos importantes de esta ofrenda para los santos de Jerusalén fue precisamente la respuesta de las iglesias de Cristo de origen gentil a las necesidades de sus hermanos judíos. De hecho, el apóstol Pablo nos dice en el libro de Romanos, capítulo 15, en cuanto a la respuesta de las iglesias de Cristo de origen gentil a las iglesias de Cristo de origen judía, dice Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 25, en adelante, Romanos 15, 25, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, para servir a los pobres que están allá en Jerusalén. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Las iglesias gentiles hicieron una ofrenda para los pobres que estaban allá en Jerusalén. Y versículo 27 dice, pues les pareció bueno y son deudores. A ellos, los gentiles, son deudores a los judíos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, porque el evangelio llegó a través de los judíos, deben también ellos ministrarles los bienes materiales. Es decir, los judíos le llevaron el evangelio de Cristo a las iglesias gentiles. Ahora las iglesias gentiles están ayudando a sus hermanos judíos en sus necesidades materiales. Y eso fue una gran oportunidad para que las iglesias de Cristo de origen judío glorificaran a Dios. Imagínate, las iglesias de Cristo de origen judío glorificando a Dios, dando gracias a Dios por las iglesias de Cristo de origen gentil. Así que, ¿cómo Dios trabaja? ¿Cómo Dios trabaja en su reino, en su iglesia? Y además, si no hubiese habido pobres en la iglesia de Cristo de Jerusalén, nunca habríamos tenido este pasaje de 2 de Corintios capítulo 8. Así que tenemos un gran versículo en esta mañana, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. El dar, el ser generoso, el ser bondadoso en este pasaje siempre tiene que ver con la gracia de Dios que está fluyendo en las iglesias de Cristo de origen gentil, porque fue la gracia de Dios que se dio a las iglesias de Macedonia. Dice el capítulo 8, versículo 1, capítulo 8, versículo 1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. Este pasaje se trata de la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Las iglesias de Macedonia, que tiene que ver con Berea, con Tesalónica y con Filipos, los filipenses, las iglesias de Macedonia
mientras más se empobrecían, mientras más se hundían en la pobreza, eran mucho más ricos en generosidad. Mira el versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, ¿cuál es el resultado? Abundaron en riquezas de su generosidad. Además, las iglesias de Macedonia, mientras más se hundían en las tribulaciones, más y mucho más gozo del Espíritu Santo de Dios. Tenemos en este pasaje, tenemos en 2 de Corintios capítulo 8, capítulo 9, y yo tendría que decir toda la carta de 2 de Corintios, pero tenemos en este pasaje una sobreabundante, una excesiva e inagotable gracia de Dios. En este pasaje, hermanos míos, tenemos una sobreabundante, tenemos un inagotable, una excesiva gracia de Dios en Cristo Jesús. En el capítulo 9 de 2 de Corintios, versículo 14, allí aparece la palabra. Dice 2 de Corintios capítulo 9, versículo 14. Asimismo, en la oración de ellos, por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante, excesivamente, inagotablemente gracia de Dios en vosotros. Tenemos una sobreabundante gracia de Dios en Cristo Jesús. Y Pablo comienza en el versículo 8, porque vosotros conocéis la gracia del Señor Jesucristo. Y este por qué, miren 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9, porque ya conocéis. Ese por qué, aparece aquí, tiene como propósito mostrarle a los corintios a que no pongan su atención en las iglesias de Cristo de Macedonia. Pablo ya había hablado de las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, su profunda pobreza, abundaron en riquezas de generosidad, rogándonos con muchos ruegos que les permitiésemos participar de este servicio para los santos, y se ofrendaron primeramente al Señor. Ese porqué del versículo 8, repito, tiene como propósito mostrarle a la iglesia de Dios en Corintio a que no pongan su mirada, a que no pongan sus ojos, a que no pongan su vista en las iglesias de Macedonia, que son un gran ejemplo, sino que pongan su mirada, que pongan sus ojos en el ejemplo, en el sacrificio de entrega, de bondad, de compasión, de generosidad de nuestro Señor Jesucristo. Ese porqué tiene como propósito para que las iglesias de Cristo sigan las pisadas de Jesús, sigan las huellas de Jesús, sigan el ejemplo de Jesús en cuanto a dar, en cuanto a ser generoso, en cuanto a sacrificio, en cuanto a bondad. Así que, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos que ver la única motivación, hay varias motivaciones, hay varias, pero la motivación principal, la motivación más grande para ser cristianos bondadosos, cristianos generosos, iglesias generosas. La gran motivación, y creo que la principal motivación, es mirando, y eso es lo que ruego en esta mañana, que miremos el gran ejemplo de generosidad, el gran ejemplo de sacrificio en dar, en la persona de Jesucristo. Y
Y no es la primera vez que los apóstoles ponen como ejemplo a Jesucristo para realizar cualquier motivación en el reino de Dios. Y los predicadores que me están escuchando en esta mañana, si queremos motivar, si queremos fortalecer, si queremos animar a los matrimonios, a las familias, a las congregaciones, a los jóvenes, si queremos motivarlos a buscar primeramente el reino de Dios, si queremos motivarlos a dar, a entregarse y a ofrendarse, coloquemos como ejemplo, coloquemos nuestros ojos en Jesucristo. No hay mayor motivación para buscar primeramente el reino de Dios, para dar generosamente, para dar más allá de nuestras fuerzas, para dar más allá de nuestras posibilidades. No hay mayor motivación, no existe mayor motivación que la persona gloriosa, bendita y santa y pura de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, estuve pensando que cuando Pablo le habla a las casadas en Efesios, miren lo que les dice Pablo a las casadas, en motivación. Las casadas estén sujetas a sus maridos, ¿cómo? Como al Señor, como al Señor. Ahí está la motivación, como al Señor Jesucristo. Los maridos debemos amar a nuestras esposas, ¿cómo? Como Cristo amó la iglesia. Ahí está la motivación. La motivación siempre tiene que ser Cristo. Hijos en Efesios 6, hijos, obedecer en el Señor. Obedecer en el Señor Jesucristo a vuestros padres. ¿Cuál es la motivación para las casadas? ¿Cuál es la motivación para los maridos? ¿Cuál es la motivación para los hijos? El Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan allá en Primera de Pedro capítulo 2? Cuando hay que honrar a los gobernadores, honrar al rey, someternos a las autoridades. Pedro dice, por causa del Señor. Ahí está. Esa es la motivación. ¿Por qué nos sometemos a las autoridades? ¿Por qué nos sometemos a nuestros jefes? Por causa del Señor. Y por eso Pablo le dice a los colosenses, todo lo que hagan, hacerlo de corazón para el Señor Jesucristo y no para los hombres. Si queremos motivarnos en dar, la gran motivación tiene que ser siempre nuestro Salvador Jesucristo. Si queremos ofrendar generosamente, si queremos dar con sacrificio en el reino de Dios, hermanos, debemos seguir el ejemplo de bondad, de compasión, de amor y de entrega, no de los de Macedonia. Doy gracias a Dios por los de Macedonia. Algún día en el cielo nuevo y en la tierra nueva vamos a abrazar a los hermanos de Macedonia. Pero Pablo quiere que coloquemos los ojos en Jesucristo, porque vosotros, Pablo le dice a los corintios, porque vosotros conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia del Señor Jesucristo. Y debo recordarles, hermanos que me escuchan en esta mañana, que el tema de la gracia fluye por toda segunda de Corintios. Pero aquí en el capítulo 8 y capítulo 9 tenemos una gracia sobreabundante de Dios, una gracia sobreabundante de Jesucristo, el Señor. En el 8.1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. En el versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio. La palabra para privilegio tiene que ver con la gracia de Dios. Capítulo 8, versículo 6. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Versículo 7. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundéis también en esta gracia.
versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 8, versículo 16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito. Capítulo 8, verso 19. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, esta gracia, este privilegio. Capítulo 9, versículo 11. Capítulo 9, versículo 11. Para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. 9:13. Pues por la experiencia de esta administración, la palabra para administración, la palabra liberalidad, tiene que ver con la gracia de Dios. Hermanos, es la gracia de Dios que fluye en las iglesias de Macedonia. Es la gracia de Dios que está fluyendo en el apóstol Pablo. Es la gracia de Dios que está fluyendo en Tito. Es la gracia de Dios que está fluyendo ahora en las iglesias de Corintio. El dar tiene que ver con la gracia de Dios. Y Pablo les dice a los corintios en el capítulo 8, versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Los corintios llegaron a conocer, llegaron a experimentar la gracia del Señor Jesucristo. Los corintios llegaron a conocer la gracia del Señor Jesucristo cuando oyeron por primera vez el evangelio predicado por Pablo. Los corintios, oyendo, creían y eran bautizados en la gracia de Dios. Los corintios habían recibido la gracia de Dios. Dice Primera de Corintios capítulo 1, versículo 4. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 4, Pablo les dice a ellos: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Ellos recibieron la gracia de Dios en Cristo Jesús. Ellos conocen la gracia del Señor Jesucristo. Y es interesante, debo decirlo. Nosotros tenemos que recordar la condición pecaminosa en la que se encontraban los corintios antes de recibir la gracia de Dios, antes de conocer la gracia de Dios, antes que la gracia de Dios impactara sus vidas. Leemos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no van a heredar el reino de Dios? Así eran los corintios, gente injusta. No el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y Pablo les dice, y esto eran algunos. Los corintios eran adúlteros, eran fornicarios, eran idólatras, eran borrachos, eran estafadores, eran afeminados, algunos. Pero ellos recibieron la gracia de Dios. Ellos escucharon de la gracia de Dios. Ellos llegaron a conocer la gracia de Dios. Los corintios recibieron y conocieron la gracia de Dios. Dice el versículo 11, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ellos recibieron la gracia de Dios y fueron santificados, fueron justificados, fueron reconciliados, fueron perdonados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Porque ya conocéis
la gracia del Señor Jesucristo. Los corintios vivían en vidas libertinas, degradación al máximo. Y hubo un momento, hermano. Hubo un momento crítico, un momento peligroso, un momento de crisis. Porque hubo un momento, si usted está siguiendo 2 de Corintios, usted debe recordar 2 de Corintios capítulo 6, que hubo un momento en que los corintios, que conocieron la gracia de Dios, que recibieron la gracia de Dios, que experimentaron la gracia de Dios, que fueron salvos por la gracia de Dios. Hubo un momento que los corintios estuvieron a punto de rechazar la gracia de Dios, de tomar en vano la gracia de Dios, de hacer inútil la gracia de Dios. Leemos en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 1 y 2. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice el apóstol Pablo a los corintios que se habían enemistado con Dios, que se habían enemistado con Pablo, que se habían enemistado con Tito y que no querían reconciliarse. Pablo les dice en el 6:1, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora es tiempo aceptable, he aquí ahora es día de salvación. Corintios, no reciban en vano la gracia de Dios. Pero gracias a Dios que los corintios se arrepintieron en el capítulo 7. Se reconciliaron con Dios, se reconciliaron con Pablo, se reconciliaron con Tito. Y lo que habían prometido en 1 de Corintios capítulo 16, aquella ofrenda que iban a enviar a los santos pobres de Jerusalén y que no la habían enviado por la enemistad que tenían con Pablo, ahora decidieron cumplir con su palabra, cumplir con su promesa. Ahora que se reconciliaron con Dios, se reconciliaron con Pablo, ahora los corintios han decidido enviar aquella ofrenda que habían prometido a los pobres de Jerusalén. Volvió la gracia de Dios a ellos. Volvió a fluir la gracia de Dios en los corintios. Pero tuvieron un momento crítico de haber recibido en vano la gracia de Dios. Pablo les dice, porque vosotros conocéis la gracia de Dios. Ellos han conocido esa bondad de Dios, ese amor de Dios, esa misericordia de Dios, esa gracia de Dios, esa gracia sobreabundante en ellos. Esa gracia que los salvó a ellos, que los justificó, que los reconcilió y que los perdonó. Y no está de más recordar en esta mañana que nosotros nos encontrábamos también en una condición pecaminosa delante de Dios. Debemos recordar en esta mañana, antes que se manifestara la gracia de Dios en nosotros, antes que nosotros hubiésemos conocido la gracia de Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos siguiendo la corriente de este mundo. Vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire, ese espíritu que operaba en los hijos de desobediencia. Y por naturaleza éramos hijos de ira. Estábamos sin Cristo, sin esperanza, estábamos sin Dios, éramos ajenos a los pactos de las promesas. Hasta que se manifestó, hasta que llegó a nuestras vidas, hasta que pudimos conocer la gracia del Señor Jesucristo. Cuando la gracia del Señor Jesucristo llegó a tu vida, llegó a mi vida, esa gracia nos limpió, nos purificó, nos santificó, nos perdonó. Esa gracia nos reconcilió con Dios. En esa gracia nuestros pecados fueron perdonados. En esa gracia pudimos ser recesionistas del Espíritu Santo. Nosotros también, como los corintios,
recibimos la gracia de Dios y conocemos la gracia del Señor Jesucristo. Porque conocéis la gracia del Señor Jesucristo. Volvamos al capítulo 8, versículo 9 de 2 de Corintios. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, estamos hablando de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro glorioso Señor Jesucristo, de nuestro bendito Señor Jesucristo, de este don inefable, de este nombre que es sobre todo nombre, de este gran Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, léalo, siendo rico, nuestro bendito Señor Jesucristo es y era excesivamente rico, sobreabundantemente rico era él. Nuestro Señor Jesucristo siendo rico. Y uno tiene que preguntarse en esta mañana, ¿dónde comenzó el sacrificio de Jesucristo? ¿Te has preguntado eso? ¿Dónde comenzó el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Para Pablo, el sacrificio de Jesucristo comenzó en las habitaciones del cielo, en las moradas eternas, en la casa del Padre, en la habitación de Dios, en las recámaras de Dios. Ahí comenzó el sacrificio de Jesús, el Dios eterno, que lo posee todo. El Dios que posee la gloria, posee honra, posee honor, riquezas, majestad. El Dios que lo posee todo. El Dios que posee riquezas infinitas. El Dios que es rico en poder, que creó el mundo y los que en él habitan. El Dios que creó el universo, los planetas, las galaxias. El Dios que es rico en gloria. Es tan rico en gloria que los serafines, los querubines, los arcángeles, los ángeles lo adoran de día y de noche y le dicen: santo, santo, santo es el Señor nuestro Dios todopoderoso, y la tierra está llena de su gloria. El Dios que es rico en poder, en gloria, en majestad, en hermosura, en santidad. El Dios que es rico en sabiduría, el Dios que es rico en conocimiento. El Dios que es rico en compasión, es rico en misericordia. Ese Dios siendo rico, se hizo pobre. Escúchame, hermanito lindo, en esta mañana, se hizo pobre, como los de Macedonia. Se hizo pobre. El sacrificio de Jesucristo comenzó cuando se despojó de su gloria eterna. Hermanos, Dios se hizo pobre. Dios se hizo pobre siendo rico. Cuando nació de una mujer, cuando se hizo hombre como nosotros, de carne y sangre, cuando tuvo que identificarse con los pecadores en el bautismo, él también hizo esa filita para ser bautizado por Juan. Cuando tuvo que pedir una moneda para pagar los impuestos, cuando tuvo que pedirle a los pescadores una barca para predicar, cuando no tuvo donde recostar su cabeza. Las zorras tienen guarida, las aves del cielo tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Se hizo pobre cuando tuvo que pedir un aposento para celebrar la Pascua con sus discípulos. Se hizo pobre cuando tuvo que arrodillarse y lavarle los pies a los discípulos que lo abandonaron y lo traicionaron. Se hizo pobre cuando tuvo que ir a la cruz. Antes le habían desfigurado su rostro.
se hizo pobre y se humilló cuando descendió a las partes más bajas de la tierra. Siendo rico se hizo pobre. Él renunció a su trono de gloria. Él renunció a estar con su padre cara a cara. Por eso, cuando uno lee el libro de Hebreos, capítulo 12, él estaba mirando el gozo puesto delante de él. Él estaba mirando cuando iba caminando a la cruz, aquella gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese. Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo, pero él abandonó esa gloria, abandonó su trono. Él renunció a estar cara a cara con su Padre. Él se despojó. No estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. Se humilló. Siendo rico, se hizo pobre. Siendo rico, se hizo pobre, hermanos míos. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre. Versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Jesús hizo todo esto? ¿Por qué Jesucristo dejó su trono de gloria? ¿Por qué Jesucristo dejó la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese? Por amor a vosotros. Por amor a ti, hermana mía. Por amor a mí. Todo lo hizo por nosotros, hermanos. Por amor a vosotros, corintios. Por amor a vosotros, iglesia del Señor. Siendo rico, se hizo pobre, que por amor a vosotros se hizo pobre. El amor de Cristo, el amor de Dios. Por amor a vosotros. Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Exhibió su amor en la cruz, pero nos amó antes que el mundo fuese. El amor eterno de Jesucristo, el amor eterno de Dios. Por amor a vosotros, siendo rico se hizo pobre. ¿Con qué propósito? Para que, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Para enriquecernos a nosotros. Se despoja para vestirnos a nosotros. Los corintios habían sido enriquecidos con todos los dones espirituales. A los corintios no les faltaba ningún don. Los corintios lo tenían todo. Mira Primera de Corintios. Primera de Corintios, hermano, por favor, para mostrártelo. Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1, hermanito. Versículos 4 y 5 y 6. Primera de Corintios 1, versículos 4 al 6. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él,
en toda palabra, en toda ciencia. Versículo 7. De tal manera que nada os falta ningún don. A la iglesia de Cristo en Corintio no le faltaba nada. Enriquecidos en todo, materialmente y espiritualmente. Dice 2 de Corintios capítulo 8, versículo 7. 2 de Corintios capítulo 8, versículo 7. Por tanto, como en todo, abundáis. Abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en solicitud y en vuestro amor para con nosotros. Abundad también en esta gracia. Siendo rico, Cristo se hace pobre, para que con su pobreza los corintios fuesen enriquecidos en todo. Hermanos, hermanos amados, las iglesias de Cristo, los cristianos, los discípulos de Jesús, realmente somos excesivamente, sobreabundantemente ricos. Es como Jesús le dijo a la iglesia de Esmirna: conozco tu pobreza, pero eres rico. Conozco tu pobreza, pero eres rico. Ricos en gozo, en perdón, en bondad, en salvación. Somos ricos en paz, en vida, en luz, en gloria, en herencia, en justicia, en generosidad. Los de Macedonia abundaban en riquezas de su generosidad. Las iglesias de Cristo, los cristianos, somos herederos y coherederos de Cristo. Todo lo que le pertenece a Cristo le pertenece al cristiano. Pablo le dice a los corintios, en 1 de Corintios capítulo 3, versículo 22. Miren el 3:22 de 1 de Corintios, por favor. 1 de Corintios 3:22. Versículo 21 y 22. 1 de Corintios 3, 21 y 22. Pablo les dice a los corintios: así que ninguno se gloríe en los hombres. ¿Por qué? Porque todo es vuestro. Corintio, todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro. Vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Todo es de ustedes, corintios. Jesús los ha enriquecido a ustedes. Siendo rico se hizo pobre para que con su pobreza nosotros los cristianos seamos enriquecidos con el Espíritu Santo, con los frutos del Espíritu. Dios nos ha dado todo para la vida y para la piedad, de modo que al cristiano no le falta ningún don, ninguna gracia. Cristo nos ha enriquecido. Cristo nos ha dado abundantemente, sobreabundantemente, excesivamente de su gracia. Jesús lo dio y lo entregó todo por cada uno de nosotros. Jesús renunció a todo para que a nosotros no nos faltara nada. Jesús, sin condiciones, sin reserva, sin medidas, sin retener nada, Jesús lo dio todo. Jesús lo entregó todo en esa cruz. Aceptó ser despreciado, ser desechado entre los hombres, ser varón de dolores, quebrantado en quebranto. Jesús soportó la cruz. Jesús, cuando va a la cruz, se entregó por todos nosotros. Jesús se exhibió en esa cruz. Su sacrificio, su entrega es por amor a nosotros. Aquel que es Rey de Reyes,
aquel que es Señor de los señores, vivió como un mendigo, vivió como un mendigo, no tenía dónde recostar su cabeza, para que nosotros viviésemos como reyes y las hermanitas como reina por toda una eternidad. Él se hizo pobre para enriquecernos. Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Él nos enriqueció en todo, en todo. Él se empobrece, Él se entrega en la cruz, Él lo da todo en la cruz, Él se sacrifica todo en la cruz, Él da su vida en la cruz por amor a nosotros. Y aquí para enriquecernos a nosotros. Te pregunto en esta mañana, hermanito, ¿te cuesta dar? ¿Te cuesta ofrendar? ¿Te cuesta despojarte de tus tesoros terrenales? A Jesús le costó todo. Le costó sudor, le costó lágrimas, le costó desprecio, le costó humillación, le costó su sangre y su carne. Jesús se empobreció para enriquecernos a nosotros. Él dejó su trono de gloria y se hizo pobre para enriquecernos a cada uno de nosotros. Es interesante que en este pasaje los de Macedonia, las iglesias de Macedonia, se empobrecieron para dar más allá de sus fuerzas a sus hermanos de Judea, a los pobres de Jerusalén. Dieron conforme a sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, aún en su pobreza. Jesucristo se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Me preguntaba el otro día, les decía a los chiquillos, ¿estamos dispuestos a empobrecernos nosotros para enriquecer a muchos más? ¿Estoy dispuesto yo a empobrecerme para enriquecer a otros con el Evangelio de Cristo, para cubrir necesidades en otras ciudades y en otros países? ¿Estoy dispuesto a seguir el ejemplo de Jesucristo en generosidad, en entrega? ¿Estoy dispuesto a seguir las huellas de Jesús? Tienes que pensar, hermanos, ¿cuántas personas seguirán recibiendo el Evangelio de Cristo? ¿A cuántos lugares más vamos a llegar con el Evangelio de Cristo? Solamente por la generosidad, por la ofrenda, por el dador alegre de las iglesias del Señor. Pregúntate, ¿a cuántos lugares podemos cubrir? ¿A cuántos lugares podemos llegar con la generosidad de las iglesias del Señor? Hermanos, ¿conocemos la gracia del Señor Jesucristo? ¿Conocemos la gracia del Señor Jesucristo? ¿Entendemos la gracia del Señor Jesucristo? ¿Hemos recibido la gracia del Señor Jesucristo? Quiero acordarte en esta mañana que fuimos llamados por su gracia. Fuimos salvos por la gracia del Señor Jesucristo. Es su gracia la que nos fortalece hoy día. Es su gracia la que nos sostiene en el día de hoy. Es por su gracia que servimos a los demás. Y somos lo que somos. Es por la gracia del Señor Jesucristo. Debemos siempre
Dar gracias a Dios por su don inefable. Hermanos, Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Ve el corazón de Dios. Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que Dios lo entregó por todos nosotros. Y nosotros debemos seguir el ejemplo de Dios, el ejemplo de su Hijo Jesucristo, al no escatimar en el momento de dar y entregar de nuestros tesoros para el reino de Dios. La gracia es el don inefable, es el don maravilloso, es el don genial, es el don único y sublime de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pablo termina diciendo en el capítulo 9, versículo 15. Segunda de Corintios 9, versículo 15. Pablo termina diciendo: gracias a Dios por su don inefable, por su don maravilloso, por su don glorioso. Este don inefable, este don maravilloso y glorioso es nuestro Señor Jesucristo. Y debemos dar gracias a Dios. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nosotros, se entregó voluntariamente por nosotros, se sacrificó por amor a nosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por su Hijo, nuestro glorioso y bendito Salvador, Jesucristo. Que Dios me los bendiga. Continuamos en otra oportunidad con 2 de Corintios capítulo 8 y capítulo 9. Buenos días.